Yo trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe y en la Clínica Las Vegas. En el Hospital Pablo Tobón Uribe tenemos el grupo de gastro muy importante para el manejo de estos casos difíciles de hemorragia de tracto digestivo superior importante o masivo, y la vamos a definir como toda hemorragia o toda salida de sangre por el ano que proviene de un punto distal al ligamento de Treitz. Y vamos a utilizar una terminología para la charla: hematoquesia es la sangre asociada con la materia fecal, rectorragia es no asociada con la materia fecal. El paciente puede tener unas heces oscuras, negras, como brea, llamamos melenas, o puede tener sangrado que no se ve en la materia fecal, se manifiesta como anemia, lo llamamos sangre oculta en heces. La evolución, afortunadamente, la mayoría de estos sangrados paran solos, no hay que hacer nada, y hay un 15%, que es el objetivo de la charla, que hay que intervenirlos de alguna forma. De estos que necesitan intervención, pues ya empezamos a hablar de cirugía, empiezan a ser quirúrgicos, que es a lo que pretendemos no llegar. Algunos pacientes, desafortunadamente, se nos van a morir. Y en cuanto a la magnitud, hay varias formas de denominarlo en la literatura: leve, moderado o severo, o otra forma, menor, mayor autolimitada o masiva. Por efectos de la charla, pues las menores no las vamos a tratar, sobre todo nos vamos a referir a las moderadas severas o mayores autolimitadas y masivas, que son aquellas que ya ponen en riesgo de vida del paciente. Como les mencioné, ocultos son sangre en la materia fecal que no se ve, que causa anemia, y el sangrado oscuro es aquel paciente que le hemos hecho una endoscopia digestiva superior, una endoscopia digestiva inferior, no encontramos el sitio. En esos pacientes se necesitan estudios de intestino delgado. Ese es un sangrado oscuro que tampoco me referiré en la charla. En cuanto a la etiología, siempre están en primer lugar los divertículos y las angiodisplasias, pero ya cuando hacemos promedios en tablas comparativas, si las neoplasias las juntamos en un grupo, es decir, los cánceres de colon y los pólipos, o las colitis las juntamos en el grupo, la enfermedad inflamatoria intestinal con las colitis infecciosas, con las proctitis actínica, pues ya vienen a ser también importantes. Pero en todas predomina la diverticulosis y la angiodisplasia como grupos únicos predominantes. Otra forma de ver el problema es según la edad y según la clínica. Es una forma más lógica. Si tenemos un adulto joven con dolor abdominal y sangrado rectal, pues muy probablemente es una enfermedad inflamatoria intestinal, pero si es un paciente mayor de 60 años, debemos pensar más bien en una isquemia intestinal. Si el paciente no tiene dolor, es un joven, debemos pensar en el divertículo de Meckel en los pólipos. Si es un paciente de edad, debemos pensar ya en neoplasia, muy importante. No son tan frecuentes, pero su consecuencia es muy importante. Los divertículos y las angiodisplasias, el paciente tiene una diarrea con sangre, de nuevo el joven, enfermedad inflamatoria intestinal. El adulto mayor, la isquemia o tiene una infección. Y el paciente que tiene constipación, pues debemos pensar si el joven que tiene un problema no rectal, y si es un paciente de edad, tener cuidado otra vez con las neoplasias. Debido a esto es muy importante el tacto rectal en estos pacientes, no asumir que porque es un sangrado mayor no tiene nada en el ano. Puede estar ahí la causa, se encuentra muy fácil. Si estas hemorragias las vemos desde el punto de vista severas o masivas, cambia un poco la torta y ya vemos como el sitio digestivo alto ocupa un 10%, los sangrados de intestino delgado en sangrados masivos ya es otro 10%, y ya la angiodisplasia como causa única ya empieza a predominar sobre los divertículos, que vimos ahora que era la causa más frecuente. Los cánceres de colon no generalmente sangran en forma masiva, son más sangrado oculto, y cuando hay sangrado masivo, pues las causas rectales son menos importantes. No por eso no debemos dejar de hacer el tacto rectal. Como les dije, voy a referirme a las dos entidades principales. Los divertículos, estamos hablando en general pacientes mayores de 60 años, 1 de cada 5 va a tener sangrado. Afortunadamente, estos sangrados de divertículos cesan en la mayoría, pero acá viene el problema de los que sangran.
una tercera parte van a requerir intervención. Es decir, la minoría hay que hacerles algo, pero tenemos que estar preparados, y la mayoría no van a volver a sangrar un solo episodio en la vida. Hay que tranquilizar al paciente, pero aquel paciente que vuelve a sangrar ya tiene un chance muy alto de volver a sangrar. Es decir, nos tenemos que preparar para intervenir o para hacerle algo de prevención al paciente. Y como conocemos en divertículos, la mayoría de los sangrados son proximales al ángulo esplénico, es decir, son del colon derecho, el cual es más difícil de acceder por colonoscopia. El tratamiento hoy en día ha predominado la colonoscopia. Si primero hay que identificar el sitio sangrante, se debe hacer un lavado intestinal, una preparación intestinal. Primero se inyecta con epinefrina y después hacemos la electrocoagulación. El plasma argón es muy importante, es un elemento que ya tenemos a nuestra disponibilidad y que ha cambiado mucho, ha mejorado el tratamiento. Los clips también es otra alternativa, y como vimos en estos pacientes puede haber resangrado. Los que intervenimos hasta el 30%, 20% pueden sangrar. Podemos prepararnos con tatuajes o con clips para una segunda colonoscopia o una angiografía. La angiodisplasia la pongo en segunda en frecuencia. Pacientes, la mayoría mayores de 50 años, sobre todo están ubicadas en el colon derecho, y es un poquito más variado los síntomas. Hay más sangre oculta, más sangrados masivos o intermitentes. Los divertículos son más sangrados autolimitados grandes. Y siempre que tengamos un paciente con angiodisplasia, pues debemos pensar en otras enfermedades, o tienen asociadas enfermedades concomitantes que deterioran los vasos sanguíneos. El manejo, antes que no teníamos el argón plasma, era con coagulación bipolar. Hoy en día, con la coagulación bipolar es bastante eficaz y es un arma que debemos tener disponible cuando vamos a hacerle colonoscopia a estos pacientes. Estas son las 4 medidas principales para el manejo y diagnóstico de estos casos. Y de nuevo, la colonoscopia es el examen de primera elección. Tratamos de llevar los pacientes todos a colonoscopia. Disminuye los costos, la estancia hospitalaria, las cirugías, otros exámenes, la mortalidad. Es decir, es la herramienta más importante para los sangrados digestivos, y es la más exacta en cuanto a la localización del sitio. Sobre todo si la comparamos con la gamografía, es diagnóstica y a la vez podemos intervenir, bastante disponible en nuestros casos, y tiene menos complicaciones que una arteriografía. Las desventajas, de nuevo, las colonoscopias, sobre todo cuando son con intervencionismo, tienen complicaciones, perforación del colon, resangrados, y la desventaja es que hay que preparar al paciente. Generalmente hay que colocarle una sonda nasogástrica y hacerle un lavado intestinal rápido. Por colonoscopia tenemos varios dispositivos. La idea es tener lo que más podamos. Hoy en día el argón plasma y los clips son herramientas más recientes que nos han ayudado mucho. Como segundo examen tenemos la gamografía. Tenemos 2 tipos de gamografía. La de glóbulos rojos es la que más utilizamos. Tiene unas grandes ventajas. No es invasiva, no tiene complicaciones importantes. Ve todo el intestino, porque como vimos, algunos casos pueden ser de intestino proximal, y muchos hospitales la exigen antes de una arteriografía para guiar el sitio de la arteriografía, y también nos guía en caso de que el paciente lleve en cirugía. La desventaja: no sabemos bien el sitio, porque puede haber un flujo de la sangre retrógrado y no es terapéutica, es decir, es un puente para otro tipo de intervenciones. La arteriografía entonces tiene una sensibilidad que no es muy buena, pero si el paciente está sangrando activamente y está inestable, mejora mucho, y necesita un sangrado que se considera que debe ser 5 veces mayor que la gamografía para poder ser diagnóstica. La ventaja es que es diagnóstica y terapéutica. Hay varias formas de manipular el paciente, y se puede combinar con el TAC. Y ya terminando,
en aquellos pacientes que resangren, que continúen sangrando, que no hayan tenido éxito con la colonoscopia, con la angiografía, pues queda la cirugía. La idea es no llevarlo a cirugía, pero de todas maneras va a haber un porcentaje de estos pacientes que lo van a necesitar. Y en cirugía pues tenemos que tomar varias decisiones. Una son las resecciones a ciegas, es decir, el paciente que no sabemos dónde está sangrando, estos pacientes hay que hacerles colectomías subtotales de alta morbimortalidad, y la idea es no llevarlo a cirugía, pero sí hay que llevarlo, hacerle una colectomía segmentaria, pero hay que saber el sitio, y como le mostré por los divertículos de la angiodisplasias, que es más de colon derecho, pues la más lógica de hacer es una colectomía derecha. Va a haber una mortalidad importante, sobre todo si se hacen colectomías ciegas, y en cirugía siempre se debe tener un colonoscopio o un enteroscopio a la mano. Y ya para terminar, el flujograma de cómo lo manejamos en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Esto es hecho por el doctor Mario Ruiz. El paciente con sangrado importante o masivo se le coloca una sonda nasogástrica para descartar que no sea de origen del tracto digestivo superior, y se le debe hacer un tacto rectal y se debe llevar a colonoscopia con una preparación del colon. Y acá yo diría que la mayoría de los casos tenemos éxito, se para el sangrado por algún tipo de intervención como los mencioné, pero va a haber otro grupo de pacientes que van a resangrar o no vamos a tener el éxito con la colonoscopia. Se debe hacer una endoscopia digestiva superior para estar seguro que no sea de origen superior, y si el paciente está inestable se debe estabilizar en la unidad de cuidados intensivos y prepararlo para una arteriografía. Si el paciente está estable se le hace el scan, estos duran 24 horas, que es la gammagrafía, para llevar la arteriografía, que es lo que radiología prefiere. En pacientes que se logre parar el sangrado con una arteriografía, hasta ahí llegó la cosa. En ellos que vuelven a sangrar, que siguen inestables, pues con alta morbimortalidad los vamos a llevar a cirugía. Debemos hacerles endoscopias intraoperatorias para tratar de no hacer reacciones a ciegas, sino estando seguros qué segmento vamos a resecar. Por lo cual necesitamos hospitales de alta complejidad, mucho grupo de especialistas, disponibilidad de endoscopias, colonoscopias, gammagrafías, arteriografías. Todo el mundo tiene que estar disponible. Necesitamos el grupo, y de nuevo la colonoscopia es tal vez el método que más nos ayuda para manejar estos casos difíciles. Y muchas gracias de nuevo a todos por la atención.